Ya. Entonces, estábamos viendo las bases teóricas para la comprensión de las cuentas nacionales y habíamos conversado un poco acerca de lo que es la ley de Okun. ¿En qué consiste esta ley de Okun? ¿Quién me puede recordar de lo que habíamos conversado en la sesión? A ver, Melanie. Tienes la palabra, Melanie. Ya que la ley de Okun constituye una relación que era basada en la observación entre lo que eran las variables de tasa de desempleo y la producción nacional real, que Exacto. esta tenía una tendencia negativa, que cuando una crecía, la otra decrecía. Conversábamos acerca de la relación que tiene la tasa de desempleo con la producción, ¿no? Exactamente, justamente eso es lo que conversa o lo que trata la ley de Okun. Y nosotros, después de conversar un poquito acerca de las definiciones de la ley de Okun, de quién fue, de dónde nació este concepto, de ahí nosotros hacíamos un registro de las cuentas nacionales, de los datos históricos, que yo se los compartí hasta el año 2017, y podíamos observar que esa relación se cumplía para el caso de Ecuador. Y de allí fue que nacía la nueva tarea, que ustedes lo único que tenían que actualizar son los datos del 2018, 2019 y lo que esté disponible del 2020. Con eso, 2 años, ustedes agregaban la línea, la bosquejaban, la hacían en Excel para poder hacer la gráfica y luego la migraban al Word, o la podían hacer directo. Creo que el trabajo se los pido que lo hagan en Word, ¿no? Si están en Word, me estaba olvidando que tienen que adjuntar también la base de datos en Excel de lo que le han conseguido. Ya les voy a actualizar esa partecita, creo que no les puse. Ya les voy a actualizar en la asignación para que carguen también el archivo de Excel con los datos y deben de poner el link del cual obtuvieron la información. De dónde obtuvieron la información con la que trabajaron para actualizar los datos. Una vez que tienen hecho eso, ustedes graficaban y iban a poner el criterio de ustedes, una opinión, bueno, no más que una opinión, un criterio del desarrollo de los datos que ustedes observan. Iban un poquito a narrar de qué es lo que ha pasado en ese momento, ¿no? Veíamos, déjenme abrir el archivito, veíamos nosotros que cuando, voy a abrir, aquí está la gráfica Okun, y la voy a compartir para que la podamos visualizar todos. Aquí está, todavía no carga. No carga todavía. Aquí está, ahora sí ya. Ahí debería de salir. Entonces, vamos a compartir la gráfica de la ley de Okun. ¿Dónde está? Acá está, ya listo. Entonces, esta gráfica es lo que ustedes iban a poder hacer y notábamos que existía, los datos están como dispersos, pero ustedes los pueden realizar la tendencia e inclusive si ustedes se ponen un poquito a investigar, van a poder, ya estaba viendo que sí se puede generar esta tabla, creo que se llama tabla de espigas, con todo, si la pueden hacer sería bueno para que ustedes tengan con un mejor efecto de causa el criterio de ver qué es lo que pasa. Aquí nosotros veíamos que en el año 2017 el nivel de desempleo se estaba incrementando. Recuerden que estos no son valores absolutos, sino que estamos comparando tasas. Vemos que mientras que la tasa de producción se incrementaba desde el año 2010 hasta finales del 2014, era mayor la tasa de producción que la tasa de desempleo, lo que quiere decir que esos años fueron años de bonanza, donde hubo bastante producción, mientras que a partir del 2015 comienza a ocurrir que la tasa de producción comienza a caer y a causa de esa disminución de la tasa de producción comienza a subir el nivel de desempleo.
Entonces, ustedes tienen que mencionar qué es lo que está pasando en los 2 siguientes años, y en eso consiste la tarea de la última asignación. Antes que todo, ¿han tenido alguna dificultad con la tarea número 3? ¿La han podido bosquejar en el último literal, cuando les pide realizar el gráfico? Bueno, si no han tenido, igual, yo creo que ya está puesta la fecha, creo que es hasta el día miércoles o jueves de la próxima semana, no lo recuerdo, está en la Mister, asignación. Dígame. sí, sí hemos tenido inconvenientes en cuanto al bosquejo del flujo que usted nos pidió, y más que nada porque hubieron muchos como vacíos en cuanto a la matriz que hicimos ese día, la que completamos, porque prácticamente de ahí tenemos que sacar el bosquejo. Ya, perfecto. Igual, entre hoy y mañana vamos a destinar un espacio de tiempo para repasar lo que hicimos, ¿no? Y puedan hacer, por eso justamente no les he cargado el taller, porque la intención es que ustedes aprendan, ¿no? Y también se motiven un poquito a investigar. Entonces, creo que tienen hasta la próxima semana para hacer la tarea, no lo recuerdo, creo que vence este viernes, la verdad de esto no lo recuerdo, pero sí lo vamos Hasta el lunes. hasta el lunes, así lo vamos a reforzar un poquito, no se preocupen por eso. Vamos a continuar primero con la clase, igual, para llenar la matriz, lo primero que tienen que hacer es llenar la contabilidad, y para llenar la contabilidad tienen que saber las definiciones. Hoy día vamos a continuar estudiando algunas bases teóricas para la comprensión de las cuentas nacionales, y también vamos a ver, aunque esto ya lo tocamos de una manera muy general, en las primeras clases, cuáles son las entidades o sujetos que intervienen en el sistema económico. Entonces vamos a tocar estos dos puntos, lo que es el modelo del flujo circular de la renta. Esto lo vamos a dejar para la próxima sesión. Cuando veamos el modelo de flujo circular de la renta, yo estoy más que seguro que ustedes van a tener mucha más claridad respecto a los detalles que se manipulan cuando se hace el bosquejo de la matriz. Porque todo es simplemente un registro contable de las principales cuentas, identificando... Ay, me disculpan un ratito. Bueno, entonces, como les indicaba, hoy día vamos a continuar viendo lo que son las bases teóricas. Para la comprensión de las cuentas nacionales vamos a ver un poquito más de detalle las dimensiones que nos van a ayudar a permitir identificar los componentes que pertenecen a cada grupo. Acuérdense que cuando registrábamos las cuentas nacionales era con la finalidad de obtener el valor del Producto Nacional Bruto, o el valor del PIB. Hoy día vamos a ver unas pequeñas sutilezas que nos van a permitir identificar con mayor claridad los elementos que corresponden a cada grupo, y así poder establecer con mayor facilidad la matriz que al final tuvimos que llenar, y el sistema que también está pendiente quizás para muchos por llenar. El objetivo: identificar los tipos de transacciones que sirven para la construcción de los modelos de las cuentas nacionales. Seguimos en la unidad 1.2, ya estamos próximos a terminar esa unidad. Entonces, en las bases teóricas para la comprensión de las cuentas nacionales, tenemos que existen varios supuestos. Vamos a trabajar con el primer supuesto básico, que es cuando no existe una depreciación de los bienes, sino que tenemos que los bienes se utilizan de manera continua, no hay una depreciación estimada. Aparte de esto, no hay un flujo de renta desde las naciones residentes hacia el exterior, ni de los extranjeros que habitan en nuestra economía hacia el país de origen. ¿Qué significa esto? Que no hay remesas. No hay remesas, ni salida de remesas, ni ingresos de remesas. Otro supuesto básico es que el sector público solamente se limita a gastar en lo que son bienes y servicios. Es decir, hay el gasto público. El gobierno no se dedica a construir carreteras, no se dedica a construir hospitales, escuelas, colegios, ni nada por el estilo. Solamente se dedica a gastar en bienes y servicios. Tampoco, y
también se dedica a recaudar impuestos, pero hace impuestos directos. Bajo este supuesto, no tenemos lo que son los impuestos indirectos. Por lo tanto, no hay gastos no tenemos la figura del gasto público en inversión, no tenemos impuestos indirectos, no hay las subvenciones a las empresas. Acuérdense que las subvenciones se dan a las empresas y no se dan a los hogares, bajo la definición de las cuentas nacionales. Así también, bajo este supuesto, los beneficios de las empresas se reparten en su totalidad, es decir, que las empresas no ahorran y, por lo tanto, como no ahorran y se utiliza todo el flujo del efectivo que se genera, no pagan impuestos. Entonces, esto se constituye el primer supuesto, que es en una economía cerrada o una economía privada. Y el ejercicio que vimos la semana pasada está basado en una economía privada, en una economía cerrada, donde los datos que nosotros teníamos eran todos los relacionados a una economía privada. No hay mayor participación del gobierno y tampoco hay participaciones con el extranjero. Estas son las bases teóricas con las cuales nosotros partimos para hacer el ejercicio que está en la tarea. Ahí existen otros supuestos que vamos a ir viendo poco a poco. De momento nos vamos a concentrar en lo que es en una economía cerrada o economía privada. Cuando estamos trabajando con este supuesto, vamos a tener nosotros que el Producto Interno Bruto va a ser igual al Producto Nacional Bruto y va a ser igual al Producto Nacional Neto. Bajo este esquema es idéntico. ¿Por qué? Porque resulta que no tenemos intercambios con otros países. Aparte de eso, no tenemos subvenciones ni efectos que alteren el sistema productivo del país, de la nación que se está estudiando. Entonces, ustedes deben recordar, cuando vimos en la primera clase, se hacían 3 preguntas, ¿no? Aquí ya les puse una. ¿Qué bienes se deben de producir? ¿Cuál era la otra pregunta que veíamos? ¿Quién me podría decir? ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad se debe producir, no? ¿Y la otra pregunta? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Entonces, aquí se repiten estas mismas preguntas. ¿Qué producir? Aquí la pregunta es, ¿qué bienes se van a producir? Entonces, para reflejar, tenemos que todos los indicadores de la producción son idénticos, como están viendo. Entonces, como todos los factores de producción son los mismos en una economía cerrada, pues vamos a ver que en economía abierta, Producto Nacional Bruto no es lo mismo que PIB, y no es lo mismo que Producto Nacional Neto. Hay una diferencia muy sustancial por la intervención de factores externos, que en este momento en una economía cerrada no se estudian. Entonces, sabemos que bajo este supuesto el PIB es lo mismo que el Producto Nacional Bruto y es lo mismo que el Producto Nacional Neto. Los 3 son los mismos y lo vamos a representar con la letra Y. Así también tenemos que se produce, esto es una definición, me había olvidado. En esta definición, la inversión del gobierno, vamos a tener que cuando el gobierno invierte, van a generarse 2 escenarios. La primera, que si se produce más de lo que se compra, entonces lo no vendido se acumula en forma de existencia en los almacenes. Esto es lo que se conoce como las variaciones de existencias. En cambio, si la inversión es menor a cero, es decir, que se gasta más de lo que se produce, entonces ahí vamos a tener los resultados que vimos en la clase anterior de lo que son las variaciones de existencia. Esto es como un epígrafo para reforzar ese concepto de lo que son las variaciones de existencias. Entonces viene la segunda pregunta. La primera pregunta es, ¿qué hacer? Es decir, ¿qué bienes se van a producir? Se va a producir los que se requieran para la nación. Entonces, y esa producción la vamos a identificar con la letra Y, que ya sabemos que es lo mismo que el PIB, que el Producto Nacional Bruto y que el Producto Nacional Neto. De ahí tenemos, ¿quién compra? O sea, lo que se va a producir para quién. ¿Quién los compra? Entonces la producción Y, repetimos que es idéntico, sí está grabando, ¿no? Sí está grabando. Tenemos que es
la producción es idéntica al gasto nacional. Como es idéntico al gasto nacional, vamos a tener que la suma de las compras de los diferentes agentes de la economía constituye a la producción o el gasto nacional. ¿Cómo están elaborados estas producciones? Por medio de los DC, que es las compras, es el consumo, esto es el consumo de los hogares, ya lo vimos. La IR, que es la inversión realizada, es el total de inversión. Sabemos por definición que la inversión realizada es todo lo que invierte el sector privado más la inversión del gobierno. Tenemos el gasto, que es el total de gastos que se destina para la producción de bienes y servicios. Y esta diferencia Q X menos Q es el superávit o déficit con el exterior, es decir, la relación que existe entre lo que se exporta y lo que se importa. Esta es la fórmula general con la que se encuentra el gasto nacional, que vamos a tener para este caso, que es lo mismo que el PIB, el Producto Nacional. Y la pregunta aquí es, ¿quién recibe lo que se produce? Ya es la tercera pregunta. Entonces, la producción, que es contable idéntica a la renta nacional, esto es porque estamos por los supuestos iniciales que se plantean. Entonces, vamos a tener que, por definición, el ingreso disponible, YD se llama de ingreso disponible, va a ser lo mismo que pongamos la producción menos los impuestos. O también se lo puede calcular por medio del consumo más el ahorro. O sea, por cualquiera de estas dos ecuaciones nosotros podemos encontrar el ingreso disponible. El ingreso disponible es igual a la producción menos los impuestos, y también es igual, obviamente que aquí estamos viendo los impuestos directos, ¿no? Y también es igual al consumo más el ahorro. Esto indica que la producción se dedica a consumir, ahorrar y pagar impuestos. Ese genera la ecuación. Ahora, para el punto de vista de los hogares. Perdón. Ya, esto es con respecto al supuesto. Teníamos las tres preguntas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es qué bienes se van a producir. Entonces, eso se deriva al calcular el Producto Interno Bruto, es decir, la producción que se genera en la economía. De ahí viene, ¿para qué? ¿Para quién? Entonces, ¿quién nos compra? En este caso, es el gasto nacional. Se va a calcular el Producto Interno Bruto por medio del gasto nacional. ¿Para quién? O sea, ¿quién lo recibe? En este caso, va a estar distribuido para lo que es el ingreso disponible. Esto de aquí son definiciones adicionales que contribuyen al cálculo para un poco entender mejor lo que son la parte de aplicación de ejercicios. Ahora vamos a continuar viendo, esta vez este tema ya lo hemos visto, pero simplemente lo habíamos mencionado, no lo habíamos visto tanto como parte de objeto de estudio, que son las entidades o sujetos de un sistema económico. Ya habíamos mencionado que las entidades están compuestas, o los sujetos económicos de un sistema, son los hogares, las empresas, el gobierno y lo que es el resto del mundo. Y sabemos que las empresas realizan dos tipos de actividades, que son las actividades financieras y las actividades no financieras. Hasta ahí no hay nada nuevo, esto ya lo habíamos conversado. Se mantiene la misma definición, lo único que ahora sabemos que estos cuatro integrantes son los que se llaman los sujetos de un sistema económico. Y tenemos que el hogar, y luego vamos a ver el día de viernes cómo son los flujos circulares de la renta entre estos cuatro integrantes. Vamos a ver los distintos tipos de flujo, cuando tenemos una economía cerrada. Ya lo hemos visto bajo una economía cerrada, igual lo vamos a volver a repetir. Vamos a ver también cómo es esto con una economía con bienes intermedios, con participación del gobierno. Y vamos a ver también otro flujo con la participación del gobierno y
con el resto del mundo. Ya el concepto ya más globalizado. Todo eso lo vamos a ver el día de mañana. Hoy día estamos enfocándonos un poco en las definiciones conceptuales. De ahí, sabíamos que en las definiciones de las empresas, hogares y gobiernos, las empresas son por definición productoras y no consumidoras. Es decir, que las empresas se dedican a generar riqueza a través de los recursos que proveen los hogares. En tal sentido, los hogares se vuelven consumidores. Son netamente consumidores, no son productivos, porque los hogares, para generar producción, crean a las empresas, y por medio de las empresas es que generan riqueza. Pero dirán de repente, pero profe, el vendedor ambulante, él es un hogar, pero simplemente, ¿cómo puede ser categorizado como un consumidor? Bueno, el vendedor ambulante, en cierta manera, se constituye una empresa que se encarga de vender productos, y si ustedes se pueden ver, las ventas que realizan los vendedores ambulantes son ventas intermedias que no generan valor agregado al PIB. Entonces, por tal sentido, se los considera como consumidores y no se los considera como parte de un sistema productivo, como se lo realiza con las empresas. De ahí tenemos los gobiernos. Sabíamos que el gobierno puede usar el papel de productor como el papel de consumidor. ¿Por qué el papel de productor? Porque los servicios que presta la comunidad son para generar una actividad productiva, como por ejemplo las Fuerzas Armadas con el fin de precautelar la seguridad de la nación, de que no tengamos contrabando o invasiones o cuestiones de algún tipo en el cual las Fuerzas Armadas intervienen. Tenemos la Policía Nacional. Si no hay Policía Nacional, los pillos hacen lo que se les viene en gana. Entonces, ya sabiendo que hay una policía, como que se lo piensan 2 o 3 veces antes de hacer cualquier tipo de vandalismo. Lo que es la educación, los gobiernos, si bien es cierto existe la educación privada, ustedes ven también de que existe la educación pública. Por ejemplo, en la Universidad Agraria del Ecuador es una universidad pública, en donde si ustedes han aprobado todas las materias, no tienen la necesidad de pagar nada. Creo que no pagan nada, absolutamente nada. Ustedes solamente se registran y ya están listos para las clases. Eso es un producto que da el gobierno. La educación, la salud. Ustedes pudieron ver que en este momento de la pandemia, inclusive todo un siempre, por medio del Ministerio de Salud Pública se ha dado ciertos tipos de auxilios médicos sin ningún costo a la comunidad en general. Inclusive ciertos tipos de medicinas se las distribuían de manera gratuita. Los servicios gubernamentales, lo que hacen, por ejemplo, la Comisión de Tránsito del Ecuador, lo que es el ATM, ese tipo de servicios de que las tasas de peaje, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entre otros. Entonces, por ese motivo es que los gobiernos son productores, pero así también el gobierno se vuelve un consumidor. Habíamos mencionado que es consumidor porque entrega servicios a la sociedad de forma gratuita. Entrega servicios a la comunidad de forma gratuita, conocido como el consumo de gobierno o consumo colectivo, que es la razón por la cual el actual presidente ha decidido eliminar un montón de cosas, porque dice, no, pues yo por qué voy a estar gastando en temas que no son productivos, pero no se está dando cuenta de que al momento de que hace eso, está acelerando la masa de desempleados. Entonces eso va a desencadenar de que por cada persona que vota se multiplique la producción negativa del PIB, y eso lo que nos va a generar es simplemente una contracción mayor y un estado de recesión mucho más alto. Lo peor que pudo haber hecho a mi criterio fue votar un poco de gente. ¿Iba a decir algo? No, bueno. Entonces, de ahí tenemos también lo que es el resto del mundo. El resto del mundo es una cuenta que todas las naciones llevan, eso también lo habíamos mencionado y lo estamos recordando, en el cual se registran todas las transacciones de la empresa nacional. ¿Cómo son las exportaciones y las importaciones?
Entonces nosotros habíamos comentado todos estos aspectos de una manera sencilla. El día de hoy hemos ahondado un poquito más en estos conceptos, que son necesarios que los conozcamos bien para, a medida que vamos avanzando, porque conforme nos vamos encontrando con casos de los distintos escenarios, es muy importante tener claro estos conceptos, porque ustedes se encuentran en una partida que se llame sueldos y salarios. Entonces, ustedes van a decir, a ver, sueldos y salarios, esto es empresa privada, y entonces es consumidor. Ya, ya, y de acuerdo a los bienes intermedios, bien intermedio, ¿son los que generan valor o no les genera valor? Entonces ya ustedes los van clasificando. Entonces, esto de aquí, como genera valor, si no genera valor, entonces esto también es consumo de los hogares. ¿Por qué? Porque los hogares no generan consumo. Entonces, y ahí vienen a relacionarse los conceptos que permiten identificar los patrones de las partidas que van en cada una de las secciones cuando se realiza la contabilización. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? He hablado por casi 20 y pico minutos. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Está claro o no está claro? ¿No está claro? ¿Sí está claro? Silencio en la tribuna, ni el grillo canta. Bueno, aparentemente esto es lo que, este es el material que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. De allí quería un poco revisar el ejercicio. Esto estaba de la clase anterior. Déjenme abrir el archivito. Voy a abrir el archivito. Déjenme abrir el archivito que pensé que lo tenía abierto. Ver acá. Vamos. Si no me equivoco, esto fue lo que vimos la clase pasada. No se ve nada. No, es que no tengo compartido. Estoy buscando las diapositivas del semana 4. Esta es la segunda parte. Esto es lo que ya acabamos de ver. Esto de acá. Acá está. Esta es la tercera parte ya. Entonces acá, ahora sí, vamos a compartir esto, lo de acá. ¿Ya? Ya, ahora sí pueden ver todos, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vimos en la clase pasada. Ya no voy a entrar en tanto detalle porque ya esto lo hemos repetido. Vamos aquí con los detalles. Aquí, primero que todo, si ustedes leen, vamos a ver, un voluntario que lea. Un voluntario que lea. A ver, Alison, ayúdanos con la lectura. A ver, Cecilia, ya que tomaste la palabra. ¿Qué leo? Lee, por favor. Yo quería Datos en leer. empresas. Ya, Es que no, yo le iba a preguntar otra cosa. A ver, Cecilia, ¿qué vas a preguntar? Es que en los datos de las empresas de bienes finales hay una cuenta que se llama venta de bienes entre familias, pero si usted revisa la contabilización de todo, esa cuenta no aparece en ningún lado. Entonces eso quería preguntarle si esa cuenta tiene relevancia alguna o si era una cuenta que usted puso. ¿De dónde viste eso? En la siguiente lista, en el bienes finales, está esa cuenta. ¿Dónde? Aquí, esta es la de bienes finales. ¿Cuál es? Sí, ahí Esta de está, bienes de está consumo de ventas de familia. bienes de consumo entre familias. Ya, eso es el valor de 60, si no me equivoco, ¿no? No, de 70. Ya, eso no lo registramos por ningún lado, ¿no es cierto? No, ¿Por qué crees que no se lo registra? no sé, por eso le pregunto. Vamos a, y justamente por eso es que hago esta sesión, esta práctica. Vamos a tomar el ejemplo que tú mencionaste, que me adelantaste, pero vamos a aprovechar que ya lo mencionaste. Cuando
¿Qué es lo que registra el PIB? ¿Qué registra el PIB? ¿Quién me puede decir? ¿Qué registra el PIB? Ya eso lo hemos conversado. La producción total de una nación. La producción total de una nación, excelente. Y la producción total de una nación, bajo el método de la producción, ¿qué se consideraba? Ya se olvidaron. Eran dos cosas iba a dar una igualdad. A ver, Kevin. Ya se olvidaron, no lo puedo creer. Acuérdense que habían tres métodos: el método de la producción, el método del gasto y el método del ingreso. Cuando hacíamos el primer método, que era el método de producción, veíamos que se podía encontrar de dos maneras. Ya se me ha olvidado. No era con el valor Bienes agregado. finales y valores agregados. Los Bienes bienes finales. y valores agregados, ¿no? Bienes finales y valores agregados. ¿Qué es un bien final? ¿Qué es un bien final? ¿Qué es un bien final? Bien que está apto Aquel para que ya Bienes ha pasado terminados. por un Alzando proceso. la mano, alzando la mano. Ya yo les doy la palabra. ¿Qué es un bien final? A ver, Alison. Es el bien que ya está apto para ser consumido, o sea, que ya lo tiene el consumidor. Es un bien que simplemente ya llegó al final de la cadena productiva. ¿Sí? Ajá. ¿Y qué es un valor agregado? O sea, el valor que le damos a algo cuando ya está producido y le damos un valor aparte por Es el valor adicional que gana cuando el valor pasa de mano- adicional. cuando pasa de mano en Ajá. mano, ¿no? Ya, perfecto. Exacto. Ahora, pregunto yo, si un hogar, ¿a qué se dedican los hogares? ¿A qué se dedican los hogares por Consumir. definición? A consumir. Consumir. Si un hogar, sabemos que por definición se dedica a consumir, ¿no? Vende bienes de consumo a otro hogar, pregunto, ¿esta partida debería contabilizarse? Oscar. No, porque no representa valor agregado. No se lo debe ni siquiera tomar en cuenta dentro de la contabilización, porque es un consumo, netamente un consumo que hacen los hogares. Entonces, eso no genera producto, no genera riqueza. Es simplemente lo que es, yo sembré una planta y yo mismo me la como, ¿ya? Por decir algo así. Es un consumo que hice, no aportó al PIB, no aportó. Entonces, por eso esta partida de consumo entre familias no se la considera para el registro de la cuenta nacional, a diferencia de los 60. Los 60 no representan para el Producto Interno Bruto, pero se los registra. ¿Por qué? Porque hay una participación del sector productivo. ¿Cuál es el sector productivo que interviene en este caso? ¿Quién me puede decir? Para el pago de especies en el sector agrícola. Antes de que se Las acabe el empresas tiempo. productoras de bienes finales. Es un productor, puede ser de bienes finales o puede ser de bienes intermedios, pero dice aquí simplemente nosotros estamos registrando el traspase de manos de la empresa a una empresa, porque estamos pagando en especie en el sector agrícola. Quiere decir que el sector agrícola pagó 60 unidades monetarias por realizar un trabajo que generó o aportó al Producto Interno Bruto dentro de la cadena productiva. Solórzano, ¿ibas a decir algo? No. Bueno, entonces, por eso es que el pago en especies en el sector agrícola se lo considera y se lo registra tanto como una parte de egreso como una parte del ingreso. Es simplemente para que quede registrado de que el sector agrícola produjo algo y lo consumió, para que quede registrado dentro de la contabilidad. ¿Por qué? Porque quienes intervienen aquí son las empresas. En cambio, el consumo de los hogares, el consumo entre familias, eso el Estado por último ni se entera, porque es el hogar el que está consumiendo. Ese es un dato que está ahí puesto, es como decir, si los que estudiaron en colegios contables saben que muchas veces dan información y parte de esa información a veces solamente es un dato que no se lo registra. Entonces lo mismo es acá.
Por eso es importante tener claras las definiciones para poder realizar este tipo de ejercicios. ¿Sí? Ya se nos acaba el tiempo, entonces al regreso seguimos conversando con respecto a los datos y profundizando un poquito en la forma de calcular la matriz. ¿Ya? Nos vemos. ¿Qué hora es ahorita? Son 18:52, nos vemos a las 19 horas. ¿Ya?